Muy buenas, me llamo Guillermo, tengo 25 años y soy compositor. Y hoy os voy a contar un poco por encima el proceso de creación de la música para el Rewind hispano de Alec Molón. Yo estudié comunicación audiovisual, hice la carrera entera, pero siempre he tenido ahí la pasión de la música desde pequeño, me ha gustado, he tocado el piano, el violín, la guitarra, un poco de todo. Y nunca he llegado a ir profesionalmente a un conservatorio ni nada, estuve en la escuela de música de mi pueblo, no sé leer partituras, se me da muy bien el oído. Y nada, de formación de música he tenido la que he podido autoinculcarme yo a través de internet. Pero también el hecho de tener la carrera de audiovisuales me sirve mucho ahora a la hora de componer para la imagen porque se entiende muy bien el lenguaje cinematográfico, o de publicidad, o de una serie, incluso de un videojuego. Entonces, al entender ese lenguaje, al saber todo el proceso que lleva detrás en todos los ámbitos, cómo funciona un poco la industria, ayuda mucho también a la hora de hacer música para ella. El trabajo que yo realicé en el Rewind 2020 de Alec Molón fue toda la parte de composición musical junto con un equipo de 4 compositores más, y eso, nuestra misión, por así decirlo, era darle música original o música que ya tenía derechos, hacer versiones de esas canciones o incluso mashups o remixes, para evitar el temido copyright de YouTube y también para darle un toque especial a ese vídeo, para que quedase algo más personal. Vale, la experiencia en este proyecto ha sido una pasada. Yo ya tuve la suerte de participar en el Rewind que hizo Alec el año pasado. Le escribí por Instagram y tuve la suerte de hacer un par de canciones para el Rewind del año pasado, y la experiencia ha sido tremenda, porque el año pasado estuve yo solo junto con otro chico que también hacía música y fue un poco con prisas al final del proceso y demás, pero este año ha sido una pasada porque además hemos podido contar, aparte de que el vídeo ha tenido un valor de producción tremendo, mucho más que el del año pasado, hemos podido contar con más compositores. Y al final me llevo de ahí unos contactos muy buenos y un aprendizaje muy chulo de esa gente con la que nos hemos juntado, sobre todo en el tema de la música y del sonido. Y por supuesto que repetiría. El YouTube Rewind se hizo de una manera un poco atípica, creo, porque como no es algo que sea como una película o un corto que tiene un guión lineal, al final eran diferentes escenas de todo lo que había pasado, sí que estaban muy bien enlazadas y demás, pero al final como acabó siendo fue que Alec nos comentó varias de las escenas y nos dijo la música que necesitaba para esas escenas. Entonces, más que un trabajo de tener primero la idea y luego empezar a desarrollar lo que es toda la historia, fue por escenas. Pues necesitamos una escena donde van a estar Rubius y no sé quién en un avión y necesitamos una música que se parezca a esta. Siempre trabajábamos con referencias y nosotros teníamos que emular esa canción que tuviese ese mismo estilo, pero sin ser la original. O a veces cogiendo tintes de la original y haciendo nosotros una versión. Entonces, el proceso de creación fue ese. Alec nos decía la idea, nos pasaba unas referencias y nosotros nos poníamos a trabajar sobre esas referencias. Vale, pues los programas y las técnicas que utilizamos todos en este Rewind, porque como ya he dicho, fuimos en total 5 compositores, que fueron Bastián, Tony, Vicen, Carles y yo. Por suerte hemos podido trabajar todos, o casi todos, dentro de un mismo programa, que es uno muy conocido en la composición de música, que se llama Logic Pro, que solo está para Mac, pero por suerte podíamos trabajar todos en torno a ese programa. Y las técnicas que usamos, pues fue un poco sobre la marcha. Por ejemplo, en una parte que yo tuve que hacer, que es la escena final, que es donde sale, que es una escena solamente de animación 3D, hace alusión al Rey León y sale Willy Rex con el videojuego de Minecraft y todo. Ahí yo tenía 2 canciones en las que basarme, entonces técnicas así súper específicas ninguna. Sentarte al piano y dejar que la inspiración fluyese y nada. En ese caso sí que tenía 2 grandes referencias, que eran la canción de Paradise de Coldplay y la canción del Rey León. Entonces ahí más el reto estuvo en entrelazar las 2, para que sonase a las 2 a la vez, pero a la vez no lo captase el copyright y sonase al Rey León, pero te recordase a Paradise y un poquillo así. Entonces ese fue como el principal reto. ¿Alguna curiosidad del Rewind de este año? Pues hay como muchas cositas ocultas en la música, como muchas referencias, muchas alusiones. Por ejemplo, hay un momento en una escena en la que están en el supermercado que lanzan un mono que es como una especie de explosivo
Y antes de morir ese mono suena la canción de Bebesita Bebelín, que ha sido como un mítico durante este año. ¡Gloria, puto! Pero suena como tocada en una cajita de música y pasa muy desapercibido, o en escenas como la de Los meses pasando, que sale Ro en la red como una bombero ahí apagando el fuego. En febrero, varios incendios arrasan los bosques de Australia, destruyendo millones de hectáreas de naturaleza. Y ahí suena, por ejemplo, la música emula una alarma de bomberos. Hay como muchos detallitos que a lo mejor a primera vista no te paras a escuchar o no los percibes, pero al final sumándolos hacen que suene tan bien y que tenga todo coherencia con la imagen. Conmigo contactó Alec este año porque, como he dicho antes, ya trabajé en el del año pasado, pero fui yo el que me puse en contacto con Alec el año pasado cuando vi que en Instagram estaba diciendo que necesitaba gente para editar vídeos. Yo sé editar vídeos, pero me gusta más hacer música, me gusta más componer. Entonces yo le escribí un mensaje y le dije, oye, si necesitas música original para el Rewind, dímelo. Y me lo dijo. Y así fue como me contactó Alec, y este año, bueno, en verano así, me mandó un audio diciéndome, oye, que al final vamos a hacer el Rewind porque con todo el tema de la pandemia estuve un poco ahí dudoso si se iba a hacer o no. Y al final, cuando ya se sabía que se iba a hacer y encima luego se consiguió financiación para ello en un evento, pues me contactó Alec y me dijo, vamos al lío. Lo que más me costó hacer yo creo que fue la pieza clave del Rewind en mi caso, porque me encargué yo casi de principio a fin, que fue la escena de Willy Rex, la que os he comentado antes, que era como en animación 3D. Fue así más complicado, sobre todo por toda la presión que había encima, era una escena muy importante, solo iba a haber música, no iba a haber diálogo encima, y era juntar dos temazos como eran Paradise de Coldplay y la canción del Rey León, en una escena súper épica con Willy Rex siendo padre y demás. A todo el tema de la composición de la música nos dedicamos 5 personas. Vicen, Carles, Bastián, Tony y yo. Entonces, lo que es la parte del sonido, del diseño de sonido, se encargó 100% Alec. Todo. Es un crack en eso. Él solo añadió todos los sonidos, todos los efectos y todo lo demás. Y nosotros sí que nos encargamos de la parte musical. Entonces, hemos sido un equipo de 5 músicos, nos hemos dividido las tareas, nos hemos echado la mano unos a los otros. Y sí, pero hemos sido 5 compositores en este Rewind. Y problemas que nos encontramos entre nosotros fue principalmente, pues a lo mejor el hecho de, por ejemplo, Bastián, uno de ellos es de Chile, entonces el tema horarios para componer, porque Bastián compuso con Tony conjuntamente 2 escenas. Entonces ellos tenían que estar conectados, coincidir en horarios, conectados por Discord, componiendo a la vez, mandarse los archivos del uno al otro, intentar coincidir lo máximo posible, y yo diría que eso ha sido como lo más complicado y el principal problema. Y la composición musical que he hecho, de la que esté más orgulloso, pues yo creo que ha sido esta, la de la escena del Rey León, sobre todo porque he tenido que crear como una orquesta desde cero. Yo nunca había hecho eso a un nivel tan profesional, por así decirlo, que luego fuese a salir y a tener tanta repercusión el vídeo. Entonces yo creo que es la composición de la que me siento más orgulloso por el trabajo que le he echado y por el resultado final, que creo que ha sido bastante bueno, y yo creo que es esa, de todas las que he hecho. Vale, y ahora os voy a contar un pelín por encima cómo fue la parte más creativa del proceso. Aquí tenemos la sesión de Logic, del programa que os he dicho antes, y ha sido, yo creo que la sesión más grande de la historia de mi vida, que hay más de 174 pistas, como se puede ver aquí. Y madre mía, ha sido una locura. O sea, ya os digo que aquí en esta escena hay una orquesta entera. Podemos ver aquí por secciones, pues están las flautas, los clarinetes, los fagots, las trompas, trompetas, trombones, tubas, violines, pues violas, contrabajos, violonchelos, de todo tipo de instrumentos de percusión africana luego para darle ese toquecillo Rey León, voces, haciendo los coros estos africanos del Rey León. Ya os digo que hay de todo. Y nada, obviamente no se empieza solo así, ya dices, o sea, bueno, cada uno tiene su proceso de hacer las cosas, pero yo lo primero que hice fue sentarme al piano, hacer una versión a piano solo, que os la pongo ahora. Y después de esa versión a piano, pues ya vas añadiendo cositas, vas añadiendo pinceladas de instrumentos, diciendo, vamos a ver, ¿qué pueden hacer aquí los violines? ¿Qué pueden hacer aquí los vientos? ¿Qué pueden hacer aquí las flautas? ¿Qué pueden hacer aquí la percusión?
vas probando, al final es ensayo y error. O sea, tú vas probando, a lo mejor haces una línea de flauta súper bonita, pero luego le metes los violines y queda fatal. Entonces tienes que ir quitando y poniendo cositas hasta que estés contento con el resultado, básicamente. Y nada, pues es que mirad, por ejemplo, para que, como antes habéis escuchado la demo de piano, mirad cómo suena ahora. Y nada, así como curiosidad, en una de las partes del vídeo, digo, de esta escena, que por cierto, aquí tenemos, yo siempre trabajo con la referencia de vídeo, esta ya es una referencia avanzada porque es la animación, como podéis ver, pero está todavía sin renderizar al máximo, se ve un poco mal. Y antes de esto yo trabajaba con la escena del Rey León de la película tal cual sacada, porque el de tiempos y de todo es igual. Y como curiosidad, lo que os decía, aquí hay una parte en la que hay un solo de flauta, que yo al principio hice con una flauta sintética, de aquí que tiene el ordenador, y luego otro de los compositores, que se llama Bastián, resulta que toca la flauta, entonces le pedí la flauta, la parte de esta flauta, el solo de flauta, lo hizo y quedó súper bien, que lo vais a escuchar ahora. ¿Consejos que daría a alguien que se quiera dedicar a esto? Pues que lo haga porque realmente le guste, pues como se dice en todo. Pero vamos, esto al final te llama. Yo fíjate que tuve una época que me desprendí un poco de la música y dije, bueno, sí, es un hobby, una pasión que ahí tengo, pero al final reflexionando dices, es que al final es lo que quiero hacer, si das el paso, si trabajas en ello, porque al final, aunque tengas talento, si no trabajas no llegas a ningún lado. Trabajas en ello, eres persistente, eres constante y sabes un poco buscarte la vida, pues al final cualquiera puede vivir de su pasión, por así decirlo. Y bueno, pues eso ha sido un poco el proceso de creación de la música para el Rewind Hispano 2020. Como os he dicho, ha sido hecha por un equipo de compositores y la música es solo una pequeña parte de todo el entramado de personas, de gente que ha estado trabajando, aportando al proyecto, tanto de efectos visuales como de gente diseñadora, como de todo, de todos los ámbitos que os podáis imaginar, pero tanto yo como el equipo de compositores estamos súper orgullosos del trabajo que hemos hecho y de que se ha hecho en general, y bueno, que no sabemos si habrá más rewinds hispanos, pero en el caso de que los haya, estaremos encantados de seguir participando, y muchas gracias también a vosotros por darnos este espacio para explayarnos acerca de nuestro trabajo.